Hola, muy buenas tardes. Hoy en nuestras clases de Derecho Civil, en Civil 2, vamos a aprender un poco en cuanto a ciertos aspectos que están marcados en el Código Civil. Vamos a empezar, son 4 temas los que veremos el día de hoy. Empezaremos con lo que es la propiedad y vamos a leerlo tal y como es, ¿verdad? Según el artículo 464 del Código Civil de Guatemala, se define como propiedad al derecho de propiedad como derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Se preguntarán qué es esto. Por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones cuando compramos un terreno o cuando compramos cierta porción de tierra o algo por el estilo. Entonces, eso que compramos que está dentro de un límite establecido, lo cual fue que adquirimos, eso es nuestra propiedad, ¿verdad? Entonces, las propiedades se adquieren conforme lo que decretamos o establecemos en un contrato, el cual firmamos y cual tenemos ahí. En esta parte, ¿verdad? Vamos a mencionar que el derecho, pues el derecho es un derecho real de goce por disposición que tiene una persona, ¿verdad? Tiene derecho a disponer del como ellos gusten usarlo en las medidas establecidas como lo mencionábamos. Esto se establece también en el artículo 41 de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala y amparado en el 464 del Código Civil. Y tiene como características, 3 características. Es un poder absoluto, el cual menciona o se dispone que es la libertad de disponer. Puede hacer con él lo que al propietario bien le guste hacer, locales o alguna casa o algo por el estilo, ya él dispondrá de ello. También tiene lo que es el poder perpetuo. Esto no es prescriptible. Entonces, esto no se prescribe. Esto es algo que le va a quedar a él y que no puede ser prescriptivo. Y también tenemos lo que es el poder exclusivo. Que, o sea, es mi propiedad, yo dispongo de ello, esto me pertenece. Eso es el derecho, ¿verdad? O el poder exclusivo que tiene la propiedad. También tenemos unas características en lo que es la propiedad, lo cual es un derecho absoluto, ¿verdad? Se confiere un poder ilimitado sobre la cosa, ¿verdad? Entonces, es como les mencionaba anteriormente, es mío, conmigo se va a quedar, no se va a ir a nadie más, a menos que yo pueda disponer de él y brindárselo a alguien más por medio de alguna venta o alguna sesión o algo por el estilo, lo cual estaremos viendo tal vez más adelante. Me voy a explicar un poco más de esto. Es un derecho exclusivo, el cual se tiene, como lo mencioné hace unos segundos atrás, es la facultad de disponer de este bien inmueble, podríamos decirlo, o de este terreno o la cosa que adquirimos de una manera total, ¿verdad? Sin límites, sin nada por el estilo. Eso es lo que delimita lo que es este derecho exclusivo. También tenemos los elementos, se tiene al sujeto o también se llama sujeto o activo o titular de dominio, que es la persona que tiene, vamos a decirlo, la facultad o el título. Le pertenece a esta persona, a esta propiedad. Entonces, eso es lo que menciona en cuanto a ello. También hay 2 maneras de adquirir una propiedad. Vamos a ver las maneras de adquirirlo. La primera manera de adquirir la propiedad es de forma originaria. ¿Qué quiere decir esto? Que somos los primeros en obtener esta cosa, ¿verdad? Nunca más ha tenido, nunca antes ha tenido un dueño, nunca antes alguien se ha tal vez interesado, pero nunca antes alguien ha tenido esta cosa la cual vamos a adquirir. Entonces somos los primeros propietarios. También está la forma de derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo a mi vecina, doña Juanita, y doña Juanita está vendiendo su propiedad. Entonces ahí es un derivado, porque ya alguien fue el dueño o fue el propietario antes de que yo lo tuviera, ¿verdad? Entonces ella me está cediendo a mí la propiedad, la cual yo voy a tener ahora. Entonces ese es un derivado, el comprárselo a alguien quien ya fue propietario primeramente antes que nosotros. También tenemos lo que son las limitaciones legales en cuanto a este derecho, de propiedad, la cual es la limitación legal. Están plasmadas en una forma, por ejemplo, la expropiación. ¿Verdad? En la expropiación sabremos cómo es esto una limitación para las propiedades, las voluntarias. También están las voluntarias que entra el usufructo, de lo cual vamos a aprender más adelante. También el uso y la habitación, como todo va comprendido, y en otros videos se hablará un poco más de esto. Y los judiciales, ¿verdad? Lo cual sería un embargo, una anotación de demanda. Son las limitaciones que podemos tener en cuanto a esta parte. Y hay ciertas formas especiales de la propiedad y se las voy a enumerar. La primera sería la copropiedad, la medianería, de la cual aprenderemos más adelante. Tenemos la propiedad horizontal, el condominio y la propiedad intelectual. Esto es
a grandes rasgos y a grandes palabras lo que es la propiedad. Entonces, basado en el artículo 464 en adelante, podremos ver más detalles en cuanto a esto del Código Civil y podremos aprender un poco más. Gracias por su atención en cuanto a este punto. Hola de nuevo. Como les mencioné en el video anterior o en el episodio anterior, esta vez también vamos a hablar un poco de lo que es la medianería, también conocida como una copropiedad, pero en este caso es de muros, cercos o fosos ubicados entre los límites de los predios colindantes o de las casas colindantes, lo que tengamos cerca. En este caso estaremos mencionando las paredes que dividen casa con casa o terreno con terreno, las cercas, ¿verdad? Si vamos a hablar de fincas o de algo más grande, lo cual solo ubican cercos para delimitar qué es propiedad de esta persona y qué es la propiedad de otra persona o qué no es propiedad de nadie. Entonces, en esta parte lo veremos de esa manera, lo cual estaría enfocándonos en lo que es el artículo 505 del Código Civil, ¿verdad? Hay una copropiedad en una pared o foso cerca de que sirve límite o separación. Entonces, la medianería sería de enfocarnos y cuidar esos límites, esos cercos que puedan delimitar y que puedan marcar el límite de nuestra propiedad, ¿verdad? Entonces, en esta parte también vamos a hablar un poco de lo que es un contrato de la medianería, lo cual está en el artículo 515 del Código Civil y el proceso, y se los voy a leer textualmente. Como dice: el propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella, ¿verdad? Entonces, esto, para hallar medianería se debe tener un pacto o un contrato entre ambos predios, vamos a decirlo, entre ambas propiedades, en los cuales van a delimitar: esto va a ser lo que divide su terreno del mío, y ya entonces eso está pactado y no se puede hacer de una manera diferente. También tenemos lo que es la naturaleza, ¿verdad? De lo que es la naturaleza jurídica de la medianería, lo cual es un derecho de los copropietarios, lo cual no es absoluto, ¿verdad? Como bien sabemos, un copropietario es alguien adicional al propietario, no tiene un poder absoluto sobre la propiedad o sobre la cosa que se tenga, sino que entre ambos comparten la propiedad y no puede realizar un acto adicional sin que el otro esté de acuerdo. Entonces, ambos deben ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo, ya sea ampliar los límites, marcar cierto límite o algo por el estilo. Entonces, esa sería la naturaleza jurídica, el cual establecer y entender que los propietarios o la medianería pues no pueden actuar de una facultad propia, sino que deben actuarse, ¿verdad?, siempre en conjunto con todos los propietarios o copropietarios que pueda tener lo que es la medianería. Tenemos algunos derechos y obligaciones en cuanto a lo que es la medianería, enfocándonos en el artículo 512 del Código Civil, ¿verdad?, en el cual estamos obligados a mantener en perfecto estado o verificar que las paredes, zanjas o cercos se encuentren en óptimas condiciones. Se preguntarán por qué esto es una obligación. ¿Por qué? Porque esto es lo que delimita o lo que va a hacer notar lo que son los límites de la medianería, dónde está la medianería realizada y pactada entre los copropietarios y el propietario, y toda esa información. También tenemos en el artículo 522, ¿verdad?, que cada propietario de una pared medianera puede usar de ella en proporción al derecho que tenga a la mancomunidad, ¿verdad? Entonces se puede usar en cualquier momento siempre y cuando se le den las ciertas facultades para poder utilizarla, que tenga ciertos límites en los cuales pueda establecer o poder utilizar lo que es esta parte de la medianería. Entonces, la medianería es mantenernos en esta parte, ¿verdad? También se mencionó la propiedad horizontal, ¿verdad? Como bien lo saben, es en horizonte lo que podemos entablar, lo que es el piso, departamento, una habitación. La diferencia entre ellos, por ejemplo, el piso es como el nivel exacto donde pueden haber ciertos apartamentos. El departamento es cierto espacio que se le brinda dentro de un piso, el cual contiene habitaciones, y la habitación es el espacio proporcionado dentro de un apartamento. Entonces, acá por lo general lo podemos distinguir, en Guatemala lo podemos distinguir lo que son las torres de apartamentos, que actualmente están como construyéndose bastantes, ¿verdad? A medida que crece la ciudad, se crean más torres de apartamentos, y en cada piso hay, por ejemplo, 4 departamentos y todos ellos son copropietarios de esto. Entonces no es como que sea un dueño absoluto, no, que ellos son copropietarios porque cada uno adquiere una porción del piso
ya sean 15 pisos, 20 pisos, los que sean, cada uno adquiere una porción en cuanto a esto de lo que es la propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces esto sería más que todo, y siempre van a ser regulados. Va a haber alguna persona que pueda ser la encargada del edificio o encargada del piso, la cual está totalmente facultada para hacerles notificar cualquier cambio o algo que se quiera hacer, y que por supuesto tenga beneficio para todos los copropietarios, vamos a decirlo de esta manera. Entonces esto sería lo que es la medianería y la propiedad horizontal al momento, y vamos a hablar un poco más en cuanto a ello en otros videos. Y gracias por su atención, y continuaremos con nuestros videos. Gracias por continuar sintonizándonos siempre en estos capítulos que mencionamos del Código Civil. Continuando hoy un poco en línea a lo que venimos hablando, vamos a hablar un poquito en cuanto a dos temas. El primero es la usucapión y la titulación supletoria. Empezaremos con la usucapión, o prescripción adquisitiva o positiva, como se sabe. Es un modo originario de adquirir una propiedad por el transcurso del tiempo. Para bienes inmuebles esto requiere que se haya tenido un transcurso de 10 años para poder adquirir esta propiedad, y para bienes muebles un promedio de 2 años. Todo esto está basado en los artículos 642 y 651 de nuestro Código Civil, y esto adquiere un derecho, ¿verdad? El derecho de poder ser propietarios de algo. Si yo llevo 10 años en una propiedad y durante estos 10 años he cumplido, tengo todos los requisitos que se pueden adquirir o para adquirir esta propiedad basado en el tiempo, entonces ya puedo hacerme como el propietario de esta propiedad. Entonces es un conjunto, o es un medio por el cual se puede adquirir una propiedad mediante la posesión. ¿Por qué? Porque yo poseo en estos momentos, yo lo estoy teniendo, pasó el transcurso del tiempo, y eso me convierte o me puede ayudar a convertirme en lo que es el dueño o propietario de lo que es esta parte. Para, en efecto, en el Código Civil, en el artículo 637, la posesión registrada de un inmueble una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro general de la propiedad se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquiera. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está ingresado en el registro de la propiedad, ya será un paso más para lo cual nosotros poder adquirir esa inscripción de poder tener el dominio o tener la propiedad, ¿verdad? El derecho de propiedad, y convertirnos en propietarios de esta parte. También tenemos que no corre la prescripción según el artículo 652 de nuestro Código Civil contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representante legal constituido. Si alguien lo tiene pero no está completamente en sus capacidades por alguna discapacidad, una incapacidad, o son menores de edad incluso, pero no tienen un tutor legal, en esta parte un representante constituido, entonces no se puede llevar a efecto. Esto es una limitación, y entonces también se da entre padres e hijos durante la patria de potestad. Entonces no se puede reclamar ello, ¿verdad? Entre copropietarios mientras dure la indivisión, esposos, cónyuge. Entonces mientras de eso, esa es otra por la cual no correría la preinscripción de esta parte. Tiene elementos lo que es esta parte de la posesión en la usucapión, lo cual es la parte personal, lo cual vamos a llamar como un poseedor. ¿Por qué? No es propietario, porque únicamente está teniendo algo lo cual todavía no le pertenece, el cual está trabajando para ser el propietario. Entonces le llamaremos el poseedor. ¿Por qué? Porque posee esta porción de la cosa que está teniendo antes de ser el propietario. Y esto también es de una forma real, como les mencioné al principio, abarca lo que son bienes inmuebles y bienes muebles, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, recordando que para bienes inmuebles debe haber transcurrido un término de 10 años y para bienes muebles un término de 2 años. Entonces esta sería la parte de lo que es la usucapión. Ahora hablaremos un poco de lo que es la titulación supletoria, y es el instrumento legal por medio del cual se transforma una mera situación de facto, como es la posesión, en una institución de derecho como la propiedad. Entonces la usucapión viene y nos hace el proceso de poder llegar a ser propietarios. La titulación supletoria es el proceso por el cual nosotros ya adquirimos la propiedad pasado el término de tiempo, el cual hablamos hace unos minutos atrás.
Entonces, esta es la parte esencial de la titulación supletoria, lo cual está en el proceso en la ley supletoria guatemalteca. Se pueden ver cada uno de los pasos y los requisitos que se deben llevar a cabo para poder tener esto, llevarlo, tener todo registrado en el registro de la propiedad, que la municipalidad o el regente municipal pueda extender, se pueda tener la citación por medio del juez, se dicte una sentencia, ya sea a favor o no, que se dé la propiedad. Entonces, todo esto, ir testigos, ¿verdad? De verdad certificar que estuvimos 10 años o más incluso, ¿verdad? En esta propiedad, o los 2 años que se está mencionando para bienes muebles. Y todo esto, ¿verdad? Cuando ya se informa, se hacen las investigaciones necesarias, entonces ya se procede a decir, bueno, se le entrega su propiedad, entonces ya la titulación supletoria pasa a tomar efecto, ¿verdad? Entonces, y ya se tuvo la posesión, se transcribió, entonces ya después de haber preinscrito esto o se inscribió en todo, ya obtenemos el título de propietarios, como lo hemos aprendido actualmente. Esto es un poco en cuanto a la usucapión y la titulación supletoria. Seguiremos aprendiendo un poco más adelante en cuanto a esto, y gracias por siempre acompañarnos. Muy bien, continuando con los temas que hemos hablado anteriormente, como se habló al principio en los en el primer video antes de los que hemos hablado, y vamos a hablar un poco del usufructo, ¿verdad? Tal y como está instituido en los artículos 716 y 718 de nuestro Código Civil. El usufructo es un derecho de mero goce de una persona, a la cual vamos a llamar usufructuario, el cual goza y disfruta de forma ilimitada un bien mueble o inmueble. Esto también, ¿qué quiere decir? Que según los artículos que mencioné, 716 y 718 de nuestro Código Civil, menciona que puede arrendarla, que puede cederla y puede arrendar su derecho, ¿verdad? Él puede hacerlo sin una manera. ¿Por qué? Porque él tiene todo el derecho sin ningún límite de poder hacer lo que él goce bien con su propiedad o con su bien mueble o su bien inmueble, hablando de si tiene un carro, una motocicleta, la puede utilizar para esta, puede utilizar para aquello, su bien inmueble, podemos hablar de una casa, la puede tener para alquiler, uso propio. Él puede disponer de este usufructo de manera como él lo sienta de la mejor manera, ¿verdad? Siempre gozando de todo los beneficios que le va a traer esta cosa. Entonces también tenemos lo que son los elementos del usufructo, lo cual los elementos del usufructo son de forma personal, al cual, como mencioné anteriormente, lo vamos a llamar usufructuario o también propietario. También hay otras partes las cuales podemos llamarlo como lo que es un usufructuante o un nudo propietario, lo cual significa que es el quien tiene la propiedad de la cosa fructuaria sin el uso y goce. O sea, la tiene ahí, pero no se está usando, únicamente está ahí, ¿verdad? Sabemos que es de él, que es su propiedad, pero nadie más la usa, ahí se encuentra. Y sabemos que únicamente tiene lo que es esto. Como les mencioné, también son a elementos reales, lo cual es a los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Como les expliqué hace unos minutos atrás. Y también están los elementos formales, lo cual sería un negocio jurídico, tanto por vivos como por los que ya fallecieron. También tenemos algunas características, un derecho real, lo cual les mencioné que es un derecho de mero goce, el cual puede utilizar y gozar de los beneficios que le dé a esta persona o de cómo lo utilice, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Recaer sobre una cosa ajena, ¿verdad? Entonces, el siempre poder saber qué es de nosotros, qué es de la otra persona, qué es de la vecindad, entonces eso va a ser como que nosotros podamos entender bien nuestros derechos, de cuáles son y de los cuales el usufructuario puede gozar, ¿verdad? Tenemos limitaciones como lo es al derecho de dominio, impide al titular que el ejercicio del uso y del goce restringe la amplitud de las facultades del propietario. ¿Quiere decir esto? Que yo tengo mis límites, llega hasta acá, pero yo no puedo aprovecharme de los demás porque no me pertenece y no puedo gozar de esos límites o al frente, hacia atrás, donde sea, porque por eso están establecidos, como hemos venido aprendiendo anteriormente en la propiedad, en lo que es la usucapión, en lo que es la titulación supletoria, el demarcar y delimitar correctamente qué es nuestro y qué no, ¿verdad? Y no aprovecharnos de otras cosas que no nos pertenecen. Otra cosa que es intransmisible, o sea, no se la puedo dar a alguien más. Desde ese punto de vista, el titular es esencialmente personal y único, ¿verdad? Entonces no puedo decir, bueno, entonces ahorita que le quede a él, que le caiga más. No, no se puede hacer de esa forma, ¿verdad? También otra limitación, ¿verdad? También sería, otra característica sería que es divisible, que aunque no sea esencialmente dependiendo de la naturaleza de la cosa, pueden dividirse la parte de atrás, la parte de arriba, como bien esté establecida, o el cómo utilizar un bien mueble, en este caso si fuera un vehículo de tal fecha, tal persona o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces sería más o menos ya en estos rangos,
¿verdad? Y esto más que todo es lo que es el usufructo. También los tenemos los modos de realizar el usufructo, que es a título gratuito. El usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que poseen sobre la cosa usufructuada, estar siempre al pendiente de ello. O a título oneroso, el usufructuario solo está obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios por el goce de la cosa usufructuada. Bueno, entonces se le da, él paga, la utiliza, permea, se mantenga al día, está bien. O de goce gratuito, que únicamente el propietario lo pague y él únicamente lo está usando. Entonces esas son las formas de adquirirlo. Está en la extinción del usufructo, como lo establece el artículo 738 del Código Civil, el cual es por muerte del usufructuario, puede ser por vencimiento del plazo, porque también se establecen plazos en los cuales se constituyen, ¿verdad? Por la reunión del usufructo y de la propiedad de una misma persona, pero si no se verifica en una sola cosa o parte del usufructuario, en los demás subsistirá el usufructo. Entonces puede ser una sola parte o puede ser sobre todo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, también puede ser por renuncia al usufructo, ¿verdad? Del usufructuario. Yo realmente ya no lo quiero, se lo voy a ceder a la otra persona, se lo voy a ceder a alguien, entonces puede ser por renuncia también. Entonces estas son algunas de las características de lo que tiene, ¿verdad? Lo que es el usufructo, para que podamos aprender un poco más en cuanto a ello. También se aprender más sobre el uso, la habitación más adelante en otros videos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo brindado. Esperamos poder hacerle su provecho y poder aprender un poco más. Gracias. Feliz tarde.